Distinguidos postulantes del curso prefacultativo, qué alegría nuevamente poder estar con ustedes en esta nuestra cuarta clase de nuestra materia de teoría del derecho. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a entonces nuevamente continuar con el avance de nuestra materia. Y hemos estado la última clase, como sé, la clase número 3, analizando los cuatro problemas de la filosofía del derecho, ¿sí? La filosofía del derecho y sus problemas. De tal manera que vamos a entonces a través de otra cápsula que hemos preparado para cada uno de ustedes, didáctica, va a permitir entonces resumir el tema que habíamos visto la clase anterior. Así que mucha atención, distinguidos postulantes, y terminado el mismo, vamos a continuar con el avance respecto al siguiente contenido sobre lo que es el positivismo jurídico. Entonces vamos a proyectar esta cápsula didáctica. Dirección de Admisión Facultativa. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Materia: Teoría del Derecho. Docente: Maestro Ezequiel Aguilar Pantoja, docente titular de la carrera de Derecho. Cita bíblica: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Bienvenidos, queridos postulantes. Hoy hablaremos sobre la filosofía del derecho y sus problemas. Empecemos. Numeral 1. 4 problemas de la filosofía del derecho. A comienzos de siglo, la filosofía del derecho le corresponden 3 tareas. La primera, deontológica, o doctrina de lo que el derecho debe ser. La segunda, ontológica, o doctrina de lo que el derecho es. La tercera, fenomenológica, o doctrina de la evolución del derecho en la sociedad. Esta tesis muy probablemente captó la verdadera naturaleza, la esencia de la filosofía del derecho. Esta tripartición indicaba los temas de los que habitualmente se ocupa el filósofo del derecho en la docencia universitaria. A la tarea deontológica le corresponde el estudio de los valores, que inspira el ordenamiento jurídico y que habitualmente se resumen en la noción de justicia. En esta primera encarnación de la filosofía del derecho se presenta como una teoría de la justicia. A la tarea ontológica le corresponde la elaboración de la noción de derecho y de todas las nociones jurídicas generales, a ellas asociadas como poder, deber, norma, sanción, ordenamiento jurídico, Estado, etc. Esta segunda encarnación de la filosofía del derecho es la que nosotros conocemos con el nombre de teoría general del derecho y que los ingleses llaman jurisprudence. A la tarea fenomenológica le corresponde el estudio del derecho como fenómeno histórico y social, por tanto la relación entre derecho y sociedad. Con esta tercera encarnación, la filosofía del derecho acaba desembocando en la sociología jurídica. A esta tripartición se le escapaba toda una serie de problemas. Me refiero al problema metodológico de la ciencia jurídica. No voy a entrar en la discusión sobre la oportunidad de qué materias tan dispares y qué precisan competencias específicas muy distantes entre sí. La primera, filósofo; la segunda, jurista; la tercera, sociólogo; la cuarta, lógico. Por el mero hecho de estar todas englobadas bajo el nombre genérico de filosofía del derecho, me limito a observar al filósofo del derecho que tiene la libertad y el deber de moverse. Refleja de una parte una situación que en los hechos ha sido ya superada. Una situación en la que la distinción nítida entre varias esferas de conocimiento no había llegado todavía a cumplirse, y especialmente en que 2 de los campos de estudio citados, el de la sociología y el de la metodología, no habían alcanzado todavía el desarrollo de estos últimos años. Si se me pidiera una opinión sobre la docencia en filosofía del derecho, propondría el nombre que más se me aproxima al contenido efectivo de una teoría general del derecho. La ventaja sería eliminar para siempre la disputa puramente verbal,
que ocupa tantas páginas de los tratados, sobre cuál es la verdadera naturaleza de la filosofía del derecho, sobre si la verdadera tarea de la filosofía del derecho es la de formular juicios de valor sobre el derecho vigente, o la de construir la estructura formal del ordenamiento jurídico, o sobre si es ideología política o crítica de la jurisprudencia. Como mucho, si hubiera que seguir empleándolo en la forma más cercana al uso tradicional, diría que de las 4 tareas examinadas, aquella a la que mejor se adapta el nombre es a la primera, o teoría de la justicia, y a la 4ª, o crítica de la jurisprudencia. Numeral 2. El problema deontológico. Comencemos por el problema de la justicia. El único intento de elaborar una teoría de la justicia es realizado por Giorgio del Belgio, en una obra que se remonta a 1923. Las filosofías oficiales dominantes en Italia en el cambio de siglo, positivismo e idealismo, rechazaron decididamente el derecho natural. A pesar de la diversidad de sus respectivos puntos de vista, coincidieron en el punto de llegada, es decir, en la afirmación de que de la vieja doctrina lo único que podía ser rescatado era la exigencia de no conformarse con el derecho positivo, como último criterio de valoración de los hechos humanos. Entre los juristas, por lo demás, iba abriéndose paso al formalismo jurídico, y con esta expresión entiendo la doctrina según lo cual lo que caracteriza a una norma jurídica no es el tener uno u otro contenido, que solo puede ser valorado según el criterio de lo justo y lo injusto, sino el tener una forma determinada, como por ejemplo la de la norma impuesta por los órganos del Poder Supremo. Para quienes se sitúan en un punto de vista formal, para que una norma sea jurídica, no importa que sea justa. Lo único que importa es que haya sido establecida por la autoridad que está autorizada para producir normas jurídicas. Una de las consecuencias más obvias de la concepción formalista del derecho era que el derecho natural, al no ser formalmente válido, no podía siquiera calificarse propiamente como derecho. Uno de los juristas italianos, Carneluti, se alejaba del agnosticismo ético mantenido hasta entonces y reconocía la existencia de leyes morales a las que el derecho debe obedecer. Negaba que tales leyes pudieran ser legítimamente consideradas como derecho natural, porque el derecho como tal no puede ser más que positivo, un conjunto de mandatos humanos. Se podría concluir que ante la expresión derecho natural, los filósofos, tanto positivistas como justnaturalistas, dirigieron su ataque contra el adjetivo, mientras que los juristas contra el sustantivo, ante la pregunta ¿qué es derecho natural? Unos negaron que fuera natural y otros que fuera derecho. La vía más fácil para reencontrar un fundamento al derecho positivo era una vez más la vieja vía del derecho natural. El encuentro real entre filosofía del derecho y juristas en busca del derecho natural tuvo lugar en un congreso de Unione dei Giuristi Cattolici en 1949. De ahí surgió un libro titulado Diritto Naturale Vigente, que no destaca ni tanto una vieja fórmula, que sigue siendo invocada a pesar de que la crítica filosófica e histórica haya demostrado su insuficiencia. Los juristas habían rechazado hasta entonces el derecho natural, porque consideraban la positividad como un elemento característico del derecho. Ahora finalmente lo aceptaban, porque estaban convencidos, o les habían convencido de que también el derecho natural, al igual de que el positivo, es derecho vigente. Esto es, no un sistema puramente ideal, sino un sistema real de normas, obligatorias con la misma fuerza, si bien con distinto título que el derecho positivo. En definitiva, derecho natural vigente ha sido una fórmula de compromiso, a la que los filósofos han prestado la sustancia y los juristas la forma. Numeral 3. El problema ontológico. El tema central de los filósofos del derecho en Italia ha sido el ontológico,
o del concepto de derecho, aquí el panorama estuvo denominado por dos disputas de carácter procedimental. 1. Si el concepto de derecho, cuya elaboración corresponde al filósofo, es a priori o a posteriori. 2. Si los caracteres diferenciales de derecho han de ser buscados en la norma en cuanto tal o en la actividad del sujeto que dicta la norma. Ambas disputas nacieron y se desarrollaron en el clima antipositivista. Frente a la reducción del concepto de derecho a un concepto empírico obtenido por medios de la generalización de los datos ofrecidos por la sociología, los neoidealistas como Petrone, Del Beccio, Raba, afirmaron que la tarea de la filosofía había de consistir en elaborar un concepto a priori de derecho. Los neohegelianos, con Cross y Gentile a la cabeza, consideraron que la esencia del derecho no debía buscarse en hechos objetivos como las normas y las instituciones, sino en una particular determinación de voluntad. Se habló de voluntad económica, Cross, de voluntad elegida, Gentile, de voluntad constante, Pekelis, de voluntad normativa, Cesarini, Sforza. Por lo que respecta a los resultados, considero que las respuestas a la pregunta ¿qué es el derecho? Pueden clasificarse en tres grupos, en función de que el derecho haya sido considerado como una relación intersubjetiva, como una norma de conducta, como una institución social o sociedad organizada. Debe reconocerse a las batallas sobre presupuestos procedimentales. Entre los partidarios de la teoría del derecho como relación intersubjetiva, el neokantiano Del Beccio, el idealista absoluto Battaglia y el positivista Levi; entre los partidarios de la teoría normativa, el gentiliano Camarata y el jurista Carneluti; entre los defensores de la concepción institucional del derecho, un jurista positivo como Romano y filósofos en temperamento y orientación tan dispar como Capograsdi y Faso. Para los juristas, la relación jurídica es una relación intersubjetiva, que se distingue de la clase general de las relaciones intersubjetivas, por una serie de rasgos particulares, como por ejemplo, el vínculo obligatorio que une a los dos sujetos. En cambio, según Levi, toda relación social es una relación jurídica, por el mero hecho de ser una relación intersubjetiva. Otro caso. Para el jurista, la norma jurídica es una regla de conducta que se distingue de las demás reglas de conducta por requisitos específicos, como el hecho de contar con el respaldo de una sanción organizada. En cambio, para Camarata, toda acción consideraba subespecie legis, es decir, jurídica, ya que, en su opinión, basta para que una acción pueda ser considerada como jurídica, que de ella pueda predicarse una de las tres calificaciones normativas de la acción. Que de la misma forma que de la definición del derecho como relación se deriva la teoría filosófica de la relacionalidad del derecho. Así de la tradicional definición del derecho como regla de conducta se deriva la teoría filosófica del derecho como normatividad. Uno de los problemas más viejos de la filosofía del derecho es la distinción entre derecho y moral. Cuando el filósofo del derecho dice que el derecho es la relación que está pensando fundamentalmente en diferenciarlo de la moral, la cual no se refiere a la bondad de mi acción frente a la del otro, sino a la bondad de la acción en absoluto o en la de la acción en sí misma. Cuando dice que es normatividad, se refiere a otra de las tradicionales maneras para distinguir entre derecho y moral, basada en la distinción entre acción conforme a la norma legalidad y a la acción libre autonomía. Finalmente, quien reduce el derecho a institución es claro que tiene en mente alguna otra cosa que no puede ser institucionalizada, la vida moral, la vida que es vivida, más allá de toda conciencia racional, por quien por un instante se eleva,
gracias a una maravillosa excepción de la normalidad de la vida social a la libertad suprema del absoluto. Numeral 4. El problema fenomenológico. Implicaba una toma de contacto, en positivo o en negativo, con la sociología jurídica, revitalizada durante el positivismo. La sociología del derecho cayó, como es bien sabido, en un grave descrédito durante las primeras décadas del siglo. No bastó para defenderse el rango de disciplina. A su decadencia contribuyó en primer lugar el idealismo. Uno de estos idealistas, Petrone, escribió en 1905 un artículo para demostrar que la sociología no tenía un objeto. ¿Qué es la sociología? Los positivistas han respondido todo. Los nuevos idealistas no respondían nada. Por la influencia que los dos mayores filósofos del tiempo, Croce y Gentile, ejercieron sobre la cultura italiana, la sociología pasó a ser considerada por sus seguidores como algo tan deplorable. En el campo de los resultados jurídicos, el golpe de gracia a la sociología lo dieron los propios juristas a principios del siglo, que se habían implicado como ciencia que se conoce con el nombre de jurisprudencia sistemática, nacida en el campo del derecho privado. La jurisprudencia sistemática se extendió rápidamente al derecho procesal, constitucional y penal. El motivo inspirador de esta tendencia era la convicción de que el objetivo de la jurisprudencia era el derecho positivo, o como se decía por entonces, los mandatos del legislador, y que su objeto principal es la construcción de categorías generales, tomadas de la comparación, clasificación, sistematización de los comportamientos regulados por la ley. Se estableció la contraposición entre el método jurídico y el método sociología, y se afirmó insistentemente que el único método que le conviene al jurista es el primero. Por poner el ejemplo más llamativo, incluso en el campo del derecho penal, donde mayor había sido la influencia de la escuela sociológica, empezó a difundirse una orientación contraria, conocida como tecnojurídica, expresión mediante la cual se entendía el análisis de las disposiciones de la ley positiva penal, para su interpretación y ordenación en el sistema. Única tarea, la interpretación de la ley. No digo que el tecnicismo jurídico esté en decadencia. Es bien sabido que las investigaciones sociológicas están hoy más avanzadas en los países que cuentan con una larga tradición de gobierno democrático. Las investigaciones sociológicas son uno de los instrumentos que propician ese conocimiento. La política democrática tiende a limitar con una política científica, uno de los cuyos instrumentos es la indagación sobre las estructuras sociales en las que se enmarca la obra del legislador. Numeral 5. El problema metodológico. El cuarto problema, el metodológico, ha suscitado entre filósofos del derecho y juristas italianos en mayor interés. Se divide tradicionalmente en dos problemas. 1. Jurisprudencia es ciencia. 2. En caso de lo que lo sea, ¿a qué tipo de ciencia pertenece? El primer problema ha sido resuelto generalmente en sentido afirmativo. Gracias. Muy bien, señores postulantes. Entonces, como hemos podido ver de este video, de esta cápsula didáctica de la clase anterior, nuestra clase número 3, veíamos los 4 problemas dentro de la filosofía del derecho: la deontología, la ontología, la fenomenología y la metodología, ¿verdad? Entonces, concluyendo esta parte, hemos visto que la deontología es la doctrina del derecho debe ser. Es el derecho debe ser. Y por tanto, se refiere a un estudio de los valores, decíamos, ¿verdad?
o de la teoría de la justicia. O sea que concluye, por tanto, la deontología en el estudio de la teoría de la justicia. Pero también tenemos la ontología, que es el estudio, ¿no?, de los elementos dentro de la teoría general del derecho. Entonces, si bien la deontología termina su estudio en lo que es la teoría de la justicia, la ontología termina en el estudio de la teoría general del derecho. Entonces, estamos hablando de lo que el derecho es, de lo que el derecho es. Por tanto, hemos podido ver diversos elementos como el poder, hemos visto el deber, hemos visto la norma, la sanción, hemos visto también el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Esto respecto a la ontología. Pero también veíamos la fenomenología, que es el estudio del derecho como fenómeno tanto histórico como también social. Ustedes saben que durante que el ser humano despierta, tiene vida, entonces está en un proceso de cambios, ¿verdad? De cambios. A eso hemos señalado como la metamorfosis, que es el cambio, ¿verdad? De un momento a otro, y eso significa entonces que debe existir una disciplina que se llama la sociología jurídica, que refiere a la relación que debe existir entre la sociedad y el derecho, ¿verdad? Entonces, por ello es que el cuarto problema o tarea importante dentro de la sociología del derecho refiere justamente a la fenomenología. Y el cuarto, por tanto, distinguidos postulantes, tenemos el metodológico. Y aquí es que hemos podido ver respecto a lo que es la ciencia del derecho. Si la ciencia del derecho es una ciencia natural o es una ciencia histórica, ¿sí? Es justamente lo que hemos podido ver entonces en nuestra tercera clase. Así que estando ahora en nuestra cuarta clase, nuevamente a quienes se están uniendo recién y están viendo el video, muchas gracias a todos por su presencia y por la forma en que usted puede también revisar el texto, cotejarlo también es importante. Así que, distinguidos postulantes, pues ahora vamos a entrar a analizar otro de los temas muy importantes. Vamos a entrar ya a la segunda parte del texto del profesor, del doctor Norberto Bobbio, con el título de El positivismo jurídico. Entonces vamos a ver dentro de esta segunda parte el capítulo cuarto referido a el positivismo jurídico. Así que nuevamente muchas gracias a todos y empecemos entonces a analizar este tema dentro de esta clase en estos minutos que tenemos. Muy bien. Bien, entonces, por tanto, estimados, tenemos que entrar a analizar ya el contenido respecto a este tema tan importante sobre el positivismo jurídico. Es así que aún seguimos en la disputa entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo, ¿sí? Seguimos en esa disputa entre el naturalismo y el positivismo jurídico. Es decir, que estos se hallan en guerra, ¿ya? Cada una de ellas sosteniendo su propia postura, sus fundamentos con la finalidad de lograr eliminar al otro, ¿verdad? Entonces, este ensayo del profesor Norberto Bobbio pretende demostrar distintas facetas de este conflicto que hay entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿verdad? Entre el derecho positivo, la norma escrita humana, respecto a el derecho natural, ¿ya? El derecho natural. Entonces, de tal manera que en su ensayo se comienza con un análisis de lo que ahora tenemos que nosotros ver de lo que es el formalismo jurídico. Y esto es parte del positivismo, ¿no? El formalismo jurídico. En su segunda parte, en este ensayo, se hará una investigación sobre los distintos significados de lo que se debe entender por positivismo jurídico. Y en su tercera acepción, ya, es decir, en su ensayo, en su tercera acepción, se podrá entonces proponer una distinción entre las tres formas típicas de lo que es el justnaturalismo. ¿Sí? Entonces, eso que justamente se verá muy bien durante todo este contenido dentro del acápite con el título de positivismo jurídico.
Muy bien, entonces veamos a través de esta diapositiva y veamos lo que es el formalismo jurídico. Bien, el profesor Norberto Bobbio, eh, dentro de este estudio acerca de las orientaciones de la teoría del derecho, si tuviese que escribir dándole y otorgándole un nombre, sería como la de la rebelión contra el formalismo. Es decir, una guerra contra el formalismo, ¿ya? El formalismo. Y vamos a ver entonces en qué consiste todo esto, ¿sí? Entonces, tanto el formalismo y antiformalismo son posiciones también extremas. O sea, el formalismo exagerado y un antiformalismo exagerado son posiciones también extremas y siempre recurrentes, ¿sí? Y que esto, podríamos decir, será y está presente en el péndulo de la jurisprudencia, ¿sí? Esto también ya habíamos referido en qué consiste, ¿no? Respecto a la jurisprudencia. Entonces, el profesor Norberto Bobbio nos dice, ¿no? La rebelión. ¿Qué les parece? La rebelión contra el formalismo. Bien, entonces, pero aquí tenemos que más adelante y ahí nos respondiendo a la pregunta, ¿qué se entiende por formalismo jurídico? ¿En qué consiste? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de formalismo jurídico? ¿Sí? Entonces, de tal forma, de tal manera que durante todo este ensayo se pretenderá también responder al mismo. ¿Sí? Bien, entonces, veamos la concepción formal de la justicia. ¿Sí? Entonces, es así que a la pregunta, ¿qué se entiende por formalismo? Ya, por formalismo jurídico, podemos decir que en una primera acepción se debe entender por formalismo jurídico como una teoría de la justicia, ¿ya? Una teoría de la justicia, en particular, la teoría según la cual, ¿ya? El acto es justo, ¿ya? El acto justo es aquel que es conforme a la ley. Reitero, distinguidos postulantes. Acto justo es aquel que es conforme a la ley. E injusto, aquel que está en desacuerdo con ella. Entonces, se debería llamar, por tanto, de un modo de formalismo ético, ¿verdad? Porque estamos primeramente refiriendo que acto justo es aquel que está conforme a la ley y el acto injusto es aquel que está en desacuerdo. Y bueno, así debería ser, ¿verdad? Todo acto justo, ¿verdad? Que se pueda tener dentro de la realidad de la que vayamos nosotros a realizar, debe estar conforme a la norma, conforme a la ley, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cierto punto de lo ético, ¿ya? Lo ético. Entonces, podemos decir que el término más común para poder designar a esta teoría, podemos llamarla como legalismo, ¿sí? Legalismo. Entonces, que en una primera acepción, el formalismo jurídico coincide con la concepción legalista de la justicia. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, estamos ya introduciendo un nuevo término que es legalismo, ¿ya? Entonces, la primera acepción del formalismo jurídico coincide con la concepción legalista de la justicia, ¿sí? Parte de las acusaciones contra el formalismo jurídico están dirigidas contra la concepción legalista de la justicia, en defensa de una concepción que sepa distinguir el juicio de la legalidad del juicio sobre la justicia o la injusticia de las acciones, ¿ya? Es decir, ¿ya? Que no siempre la acción legal es justa. Miren ustedes, ¿no? No siempre la acción legal llega a ser justa, ni la acción justa llega a ser legal. Entonces, aún ahí encontramos esa confrontación nuevamente entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo, porque el justnaturalismo propugna lo que es lo justo, acuérdense, lo justo, y el positivismo jurídico propugna lo legal, ¿no? Entonces, porque si hablamos de lo legal, también estamos hablando de lo que es el formalismo, ¿no? Entonces, esta concepción de la justicia
se llama formal, porque define la acción como justa, como cumplimiento del deber. El hombre justo como aquel que cumple el deber propio, prescindiendo completamente de toda consideración en torno a la naturaleza o al fin del deber. Entonces estamos hablando más propiamente con un hombre que en adelante también, ¿verdad? Hoy por hoy también se escucha, se dice, se habla de lo que es la verdad formal, una verdad formal, ¿sí? Entonces, de tal manera que un sistema normativo, por ejemplo, que es aquí considerado como un modelo, ¿verdad? Un modelo, o mejor, como un conjunto de modelos para las acciones humanas. Entonces, es así que esto influye, ¿verdad?, al sistema jurídico como modelo, ¿ya?, dentro de las acciones humanas. Bien, entonces, es así que los juristas, otra vez, ¿no? Para los juristas, entre los juristas, esto es muy común, ¿ya? Sobre la polémica antiformalista. ¿Qué es lo que sostienen ellos? Sostienen con convicción el principio de legalidad. ¿Quiénes? Los juristas. Más el dogma de la legalidad al que son fieles, es decir, de la concepción legalista de la justicia, ¿ya? De la concepción legalista de la justicia. Entonces, la legalidad es un criterio para distinguir los actos jurídicos de los actos no jurídicos. Por si acaso, no sirve para formular un juicio acerca de su justicia o su injusticia. ¿Ya? Entonces, un defensor de la legalidad afirma que las leyes positivas deben ser obedecidas y aplicadas porque son leyes, no porque sean justas. Entonces, ¿quién va a decir eso? Es un defensor de la legalidad. No importa si no son justas, tienen que ser obedecidas, ¿ya? Tienen que ser obedecidas, es decir, se obedecerá las leyes aunque éstas sean injustas. ¿Quién es el que haría eso? Justamente un defensor de la legalidad, ¿no? La legalidad, es decir, no importa lo que nos pueda decir más allá del tenor literal de la ley, tenemos que obedecerla. No importa si se está vulnerando un derecho, no importa si es que con aplicar la ley estamos siendo injustos. Lo importante es aplicar la ley. Eso es lo que justamente dirá un defensor de la legalidad. Entonces, la concepción legalista de la justicia formulable en su pureza, ¿ya?, se dará de la siguiente forma. La ley positiva es justa por el solo hecho de ser ley, ¿no? Entonces, es así que podríamos en cierta medida presumir, ¿no? Podríamos en cierta forma o en cierta medida presumir que la ley positiva es justa por el solo hecho de ser ley. O sea que cuando usted, por ejemplo, ve distinguido postulante salir una ley, se promulga una ley, ¿ya? Uno daría a entender que al salir esta ley de la Asamblea, incluso hasta podría pasar por un control de constitucionalidad, ¿no? Entonces podríamos decir, es pues justa, ¿verdad? O sea, no creo que haya una ley que determine cierta injusticia en su contenido, pero es así que aquí se sostiene eso, distinguidos postulantes, ¿sí? La ley positiva es justa por el solo hecho de ser ley. Bien, entonces es así, distinguidos postulantes, ¿ya? Que el derecho natural, ¿sí? Entonces va a verse otra vez confrontado al positivismo jurídico, porque reitero, el derecho natural propugna lo justo y el derecho positivo propugna lo legal. Entonces, la teoría justnaturalista clásica fue acompañado por la teoría de la obediencia. Esto es por la teoría según la cual la ley debe ser obedecida aun cuando en muchos casos fuera injusta. Pero el afirmar que una ley deba ser obedecida significa afirmar precisamente que es válida. Entonces aquí entra nuevamente lo que habíamos visto en el tema anterior, la teoría de la validez, ¿verdad? Si una norma es válida, entonces vamos a decir que es justa, pues no, justamente por su validez, perdón, en la tautología. Entonces, es así que se afirma que nuevamente entra en vigor esta teoría de la validez. O sea, ¿cuál sería entonces la fórmula? La fórmula sería la siguiente. La ley es válida
aun cuando sea injusta. ¿Sí? Eso, ¿por qué? Por el formalismo jurídico. Todo por el formalismo jurídico. Entonces, se concluye así, ¿ya? Que el principio es claro. Al jurista es que para él la ley debe ser obedecida, ¿verdad? Para todos, en realidad, ¿sí? Para todos. Y por tanto, esto afecta o afectaría la validez y no hacia la justicia. Está dado al paso para llegar a la expresión de que la ley, aunque sea injusta, puede ser válida, ¿sí? Entonces, por tanto, una norma puede ser justa sin ser válida y válida sin ser justa. Escuche esto, una norma puede ser justa sin ser válida y válida sin ser justa. Entonces, mire esta dicotomía, ¿no? O sea, esa confrontación que aún permanece entre ambas ramas tan importantes como el derecho natural y el derecho positivo, ¿sí? Muy bien. Entonces, es así que tenemos a un autor que hace referencia al profesor Bobbio, como ser Francesco Carneluti, que, por ejemplo, dice que la justicia es la conformidad con el orden del universo. Da una, entonces, por tanto, si ustedes notan, una definición puramente formal de la justicia, ¿sí? Una concepción puramente formal de la justicia. Entonces, esto podríamos decir satisface a dos de los valores fundamentales que contribuyen a formar, a separar la noción más común de la justicia. Estamos hablando del orden y de la igualdad. El orden y de la igualdad, ¿sí? Entonces eso respecto al formalismo jurídico. Ahora aquí tenemos algo interesante porque miren, una de las formulaciones más comunes y menos discutidas o discutibles dentro de la justicia como orden es el famoso principio del pacta sunt servanda que se utiliza sobre todo para temas del derecho internacional público. ¿Ya? El pacta sunt servanda. ¿Qué significa? ¿O qué afirma? Afirma que debe hacer todo aquello que ha sido convenido. O sea que aquí, señores, entra otro elemento como ser la convención. Todo aquello que es convenido, todo aquello que está dentro del alcance y además y fuera de ello, que esté de mutuo acuerdo, ¿ya? Entonces, todo aquello que ha sido convenido, porque es como hablar de un pacto que hay, ¿no? Un pacto social entre lo que es el Estado y la sociedad en el cumplimiento de las normas, cualquiera fuese el objeto de su convención. Entonces, las leyes deben ser obedecidas, ¿verdad? Es así que la noción de justicia formal satisface, por tanto, el valor de la igualdad. ¿Ya? Entonces, mire qué importante es este principio del derecho internacional, como es el pacta sunt servanda, que es el cumplimiento, el obedecimiento con la sola palabra y con la buena fe. Sigamos. Sigamos entonces, ¿ya? Entonces, el derecho como forma y la teoría formal del derecho, ¿sí? Ahí está, ahí está. Dice, en esta primera acepción el formalismo jurídico coincide con la concepción legalista de la justicia, en defensa de una concepción que sepa distinguir el juicio de la legalidad del juicio sobre las cosas justas o la injusticia de las acciones. ¿Ya? Entonces aquí hemos hablado de lo que es la verdad formal. La legalidad es un criterio para distinguir los actos jurídicos de los actos no jurídicos, ¿sí? Entonces eso respecto a lo que es la legalidad. Y también podemos decir que la ley positiva es justa por el solo hecho de ser ley, como bien habíamos señalado, ¿sí? Entonces como una forma de presumir, ¿no? Que la ley es positiva significa que deberá cumplirse solo por el hecho de ser ley, ¿sí? Bien, entonces es así que se tiene ahí dos métodos o dos modelos que llega a ser el modelo naturalista y el modelo convencionalista. ¿Ya? ¿Qué dice el modelo naturalista? Es justo aquello que cada uno por naturaleza puede hacer y por tanto no hay otro criterio para distinguir lo justo de lo injusto. En cambio, ¿qué es lo que nos dice el modelo convencional? No existe justicia o injusticia si antes no existe alguna convención, porque por naturaleza todo es lícito.
pero establecida una convención, la justicia consiste en respetarla, la injusticia es infringirla, ¿no? Thomas Hobbes. Entonces, ¿qué significa esto, estimados? ¿No? El modelo naturalista, por tanto, define que es justo aquello que cada uno por naturaleza puede hacer y por tanto no hay otro criterio para distinguir lo justo de lo injusto. O sea que no hay otro criterio, no hay más formas para distinguir cuando estamos frente a lo justo respecto a lo que es injusto. En cambio, si hablamos de un modelo convencional, estamos frente a ese acuerdo, a lo convenido, ¿verdad? Y de tal manera que eso hace que provoque, ¿verdad?, la justicia o injusticia, ¿verdad?, en base a la convención. Entonces, el derecho natural de cada individuo se extiende hasta donde llega su poder. Mire usted qué tan importante y buenísimo esta afirmación que establece que el derecho natural de cada individuo se extiende hasta donde llega su poder. Y solo se puede cometer delito con respecto a aquel con quien se ha convenido algún pacto, ¿ya? Bien, ahora aquí veamos, el principio es claro, al jurista es que la ley debe ser obedecida, esto afecta a la validez y no así a la justicia, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá, como bien habíamos referido más atrás, vemos a la convención que hay en lo que es el pacta sunt servanda, ¿no? Que es el acuerdo de buena fe que se da entre estados para el cumplimiento ya de sus obligaciones internacionales. Entonces tenemos al derecho como forma y la teoría formal del derecho, ¿sí? Entonces, con la expresión formalismo jurídico se indica, en segundo lugar, una teoría particular del derecho. Ya no así tanto una teoría de la justicia como la deontología, ¿verdad?, que es el estudio de los valores, sino una teoría de lo jurídico, es decir, de aquella esfera de la actividad práctica del hombre que suele ser diferenciada de la moral, de la costumbre, de la economía. Entonces, estimados, por tanto, o mientras que una teoría de la justicia aspira en última instancia a una definición de aquello que el derecho debería ser, una teoría del derecho aspira a una última instancia a una definición del derecho tal como es, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces, ¿verdad? Y nos referimos a las teorías del derecho como forma. Y es así que la doctrina del derecho de Emmanuel Kant es un ejemplar interesante de las teorías del derecho como forma. Kant, por ejemplo, fija 3 notas del concepto del derecho extraídas del tipo de la relación intersubjetiva, ¿ya?, que este abarca o constituye. Entonces, la relación jurídica está caracterizada, esto según Emmanuel Kant, por el hecho de ser, el externo, la recíproca y la forma. Reitero, ¿ya? El hecho de ser, tanto el elemento externo, lo recíproco y también lo formal. Por tanto, Kant establece que la tarea del derecho no consiste en establecer qué es lo que los individuos deben hacer en sus relaciones recíprocas, sino cómo deben hacerlo. No el qué es, sino cómo deben hacerlo. ¿Ya? Entonces, justamente a lo que eso establece Emmanuel Kant. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahí tenemos la interpretación formal del derecho. Ya nadie cree que las operaciones realizadas por el juez para interpretar el derecho son exclusivamente operaciones lógicas en sentido estricto de la palabra, ¿sí? Entonces, es así, distinguidos, ¿verdad? Que es así que, como bien habíamos señalado, Kant, Emmanuel Kant, parte de un elemento tan importante que es la coacción, ¿ya? La coacción, como un elemento constitutivo del derecho. Explica que el paso del estado de la naturaleza al estado civil, es decir, de un estado de naturaleza a un cumplimiento estricto. Es así que estamos hablando y refiriéndonos a el derecho positivo o también llamado derecho público, ¿no? Y esto se ha de producir mediante la institución del poder coactivo,
¿ya? Del poder coactivo. Entonces, es así que, por su parte, Kelsen parte de la coacción también como elemento constitutivo del derecho, ¿sí? Como un elemento constitutivo del derecho, la coacción. Porque si no existiese coacción, ¿cómo podríamos forzar, por ejemplo, el cumplimiento de las normas, ¿verdad? ¿Cómo se podría forzar el cumplimiento de las normas? Entonces, la definición del ordenamiento jurídico como ordenamiento coercitivo determina entonces esto ¿no? El profesor Hans Kelsen, ¿sí? Bien, entonces, la forma de la reglamentación para Kelsen o en Kelsen, y se señala que la reglamentación mediante el ejercicio del poder coactivo. Entonces, tanto Kelsen como Kant refieren que el poder coactivo, ¿verdad?, determinará el ejercicio de forma particular, ¿sí? Es así entonces que estamos frente a una definición formal del derecho. Ya, un ejemplo de esto podemos decir que normas jurídicas son aquellas que regulan las relaciones intersubjetivas entre los hombres, o una referencia, al fin, como normas jurídicas que son aquellas que tienen como finalidad la conservación de la sociedad o de una referencia a los valores, como las normas jurídicas son aquellas que se inspiran a tipo o a modo de valor de la justicia, ¿sí? Entonces, como verán, estimados y distinguidos postulantes, miren ustedes, a eso es que justamente nos referimos cuando estamos refiriéndonos ya dentro de lo que es el derecho como forma y también la teoría formal del derecho. Muy bien, sigamos entonces. Por tanto, es así, distinguidos postulantes, llegamos a las siguientes conclusiones, ¿ya? Se examina diversas acepciones de la expresión formalismo jurídico, asumiendo con referencia 4 problemas. Entonces, ¿cuáles son esos 4 problemas? Ahí está, ¿sí? El de la justicia, el del derecho, el de la ciencia del derecho y el de la interpretación jurídica, ¿sí? Eso entonces refiere distinguidos, ¿verdad? Como vemos ahí en la diapositiva, nos dice, del elemento formal nacen 4 teorías diferentes, ¿no? La concepción legalista de la justicia, el legalismo, la teoría normativa del derecho, el normativismo, la concepción de la ciencia jurídica como dogmática y la llamada jurisprudencia de conceptos, lo que es el conceptualismo jurídico, ¿no? Entonces, de tal manera que nuestros juristas, es lo que señala el profesor Norberto Bobbio en este ensayo, generalmente fieles serán a la teoría formal del derecho, que da una definición de este en términos de imperatividad, o sea, porque es eso justamente ya en la teoría formal del derecho, positivismo jurídico, hablamos de la imperatividad. ¿Qué es esto de imperativo? Significa que es de carácter obligatorio, eso significa imperativo. Estatismo significa que es el Estado el responsable, el encargado justamente de velar y de poder hacer cumplir que en en territorio determinado se cumpla con las normas, ¿verdad? La coactividad. ¿Y qué decir la coactividad, distinguidos postulantes, ¿no? La coactividad se refiere a la coerción, es decir, que tiene que existir un medio de represión, ya un medio de represión. Entonces, por tanto, la palabra forma es uno de los términos clave en el lenguaje filosófico, ¿sí? Clave, estimados, porque se habla en demasiadas oportunidades de lo que es el formalismo jurídico, ¿sí? Entonces, por tanto, ya se examina el formalismo jurídico en estos 4 problemas, tanto en el de la justicia, en los problemas referidos al derecho, en los problemas referidos a la ciencia del derecho y a la interpretación jurídica, ¿sí? Entonces, a eso justamente es que se refiere la interpretación, ¿ya? Bien, distinguidos postulantes, terminamos esta clase con este versículo muy bonito referido a, que dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchísimas gracias, distinguidos postulantes.